Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a un nuevo video de El Desparche al Desnudo en este jueves por la tarde. Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy, más que nunca, les tenemos un temita muy chévere preparado para todos ustedes. Como ya habían visto en la descripción de este video, en el título de este video, pues hoy tenemos un análisis de una serie que últimamente está dando mucho de qué hablar, que hace unas semanitas fue el estreno de su segunda temporada y que pues de verdad tiene temitas que acá con Diana dijimos, esto está para analizarlo en el Desparche al Desnudo, porque hay de todo un poquito para todos los gustos. Y para los que no se han visto la serie, pues aquí les vamos a dar como una ideita de qué es lo que le pueden encontrar ahí por el camino. Así que advertencia, spoiler. Spoiler, por si acaso, sí, o sea, bajo su responsabilidad. Igual, Pero, más allá de que les hablemos de los personajes, de la temática, de los conflictos que se desarrollan en esta primera y segunda temporada, pues tampoco nos vamos a adentrar al 100% en cada uno de los capítulos, ni muchísimo menos. No. Vamos a tocarlo de manera muy superficial, general. Algunos temas vamos a hacer un poco más de hincapié que en otros, porque igual también queremos que ustedes vayan a Netflix y se vean la serie. Realmente está muy bueno, o sea, y van a ver cómo cambia también la primera y la segunda temporada, se torna más adulta, o sea, está muy buena, está muy chévere, una muy buena producción colombiana. Quienes nos ven que no son de aquí de Colombia, recomendado, muchachos, vaya a verla la primera vez. Qué buena serie. Muy Mira que buena. yo sí había visto por ahí corticos de esta serie, pero pues no sé por qué no me había animado antes a verla. Y eso que yo decía, pues madre, es que no hay nada para ver en Netflix. Pero ya después que uno encuentra como más cositas y lo que desde el principio, o sea, se ha vuelto tan viral, literal todo el mundo estaba hablando de la serie en redes sociales. Entonces ya es como que le pica a uno la curiosidad de mostrar a ver qué es lo que están diciendo, ¿no? Así que, por favor, desde ya ustedes váyanse poniendo cómodos, tráiganse su cafecito, su bebida favorita y esperamos que obviamente nos ayuden a compartir esta transmisión, este video. Desde ya vayan dejando sus likes, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Si les gusta este tipo de contenido, pues también en los comentarios cuéntenos qué les parece. Si ya vieron la serie, también cuéntenos cuál es su opinión, sus perspectivas, cuál es su personaje favorito. Bueno, ahí queremos leerlos a todos. Así que bienvenidos, Diana. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bienvenida. Muy bien, bueno, muy emocionada. Hoy sí, hoy estamos al desnudo. Bueno, yo no tanto, pero bueno. Yo que te dijera, por acá ando más abrigada de la cintura para abajo, pero bueno. Bueno, el frío. Aquí está el frío. Acá está lloviendo. Aquí, bueno, no, hombre, estamos. Pero estamos bien aquí. Ajá. Y bueno, no, pero bueno, igual muy contenta. Este tema, o sea, yo te dije, tenemos que hacer algo con esta serie, realmente. Yo el año pasado vi la primera temporada cuando salió, o sea, yo recuerdo que eso salía en todas partes, en todas las redes sociales, pero yo sentía que era una temática como muy adolescente por el título. La primera vez, porque es que yo lo tomé literal de que era la primera vez de El Frutidelicioso. Ajá. El debut. Y no, sí, y no, es una primera vez de absolutamente todo. Entonces, muy chévere. Cuando vi la primera temporada quedé como, oh por Dios, y además que la primera temporada queda en algo muy, ¿qué va a pasar? Espérese un año para ver la segunda temporada y ver qué sucede. Está muy, 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 muy buena. Entonces, bueno, ¿te parece si hacemos una pequeña sinopsis de esta serie? Sí, la verdad, algo muy breve para que ustedes tengan el contexto de qué trata esta serie. Y es básicamente una chica que llega a un colegio de solo varones en esa época, en esa Colombia de los años 70, ¿no? Y es una chica que llega literalmente a romper estereotipos, a armar casi que caos y pues también a cambiar mentalidad en muchos sentidos, ¿no? A cambiar un poco como la dinámica de lo que era en ese momento para los chicos, los que hacen parte de esta historia, el empezar a convivir con una chica, ¿no? Plena adolescencia, o sea, hay literalmente temáticas, como dice Diana, para muchas primeras veces en muchos sentidos, en tema de adolescencia, en tema de colegio, así que pues desde ya la invitación para que lo vean. Y pues, ¿qué te parece si arrancamos netamente con un poco del análisis? Por favor. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando justamente de lo que tú mencionabas, de la época en la cual se desarrolla esta historia? Bueno, inicia desarrollándose en el año 1976, Bogotá de 1976, o sea, una cultura muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, en la que vivimos hoy en día, en la que crecimos nosotros.
es muy diferente, de pronto es una época en la que crecieron de pronto nuestros papás o algo, nuestros papás, nuestros tíos, es algo completamente diferente y se ve la diferencia, pues obviamente contexto social, económico, político, cultural. Entonces, estos chicos estudian en un colegio, creo que es un colegio público, ¿verdad? Estudian en un Correcto. colegio público y es un colegio masculino porque en esta época, por lo menos aquí en Colombia, estaba prohibido que hombres o bueno, niñas y niños estudiaran en el mismo colegio. Estudiaban en colegios masculinos y femeninos, ¿no? Había mucho tabú con que se mezclaran estos dos mundos. Pero pues en esa época se firma una reforma de educación y demás, donde se aprueba de que las niñas y los niños pueden estudiar juntos. Entonces es cuando entra nuestra protagonista, La Eva, querida Eva. nuestra querida Eva, al colegio de estos chicos en el grado 10º, que ahí lo llaman quinto de bachillerato, Quinto. ¿no? Ujú, Quinto de correcto. bachillerato. Entra al colegio y deja literalmente perplejos a todos los muchachos, Es porque como tan poético el asunto, ¿no? Primero que se sí, llama Eva, segundo Eva, que es la la primera primera mujer, mujer en un ajá, colegio de varones. Tanta cabe simbología. rescatar también, mencionar acá, porque creo que es un elemento importante, que esta historia está contada desde la perspectiva del protagonista de Camilo Granados. Es un Camilo Granados que cuenta su historia de adolescencia y de su El primer camino del amor. futuro, El ¿no? Camilo del futuro, exactamente, lo cuenta. Entonces es importante ponernos en el mood de que Camilo del futuro, Camilo adulto, Camilo mayor, Camilo actual, recuerda a Eva como a él se le da la gana, como la tiene en la cabeza, como él la idealiza, como él la pensaba. Pero ve tú a saber si esa Eva Sí, era realmente así o no, o realmente sí se llamaba Eva. Porque es yo que es creo que sí demasiada se llamaba, coincidencia. posiblemente sí se llamaba Eva, pero los matices del personaje son los que pegan más como con el imaginativo El del personaje. imaginario, Es sí. como tú dices, es el primer amor que normalmente uno lo idealiza, ¿no? Entonces yo lo recuerdo tal cual así, pero seguramente, obviamente, era completamente diferente. Claro, o sea, porque es que hay que aclarar también aquí que hay algo muy interesante que viene con Eva. Eva no solamente viene con mucho misterio de que, oh por Dios, porque esta niña llega a un colegio de solo niños, es una niña también muy particular, físicamente es una niña muy guapa, muy, muy, Correcto. muy linda, muy segura, que yo creo que en esa época y en cualquier época ser la única mujer de un salón y que no es un salón de niños pequeños, sino ya de Ya adolescentes, eso grande. intimida muchísimo, pero Eva llega como, hola, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tú quién eres? Sí. Y cuéntame y vamos a ser amigos, ¿ok? O sea, Llega con una... pisando fuerte la Eva. Y eso, todos sabemos que uno de 15 a 16 años no es tan así, O jamás, sea, puede tener cierto nivel de seguridad en ti. pero no También tiene así, que ver mucho con tu personalidad, pues. Pero sí, para la época, creo que no. complejo. Y más con otro temita que ya vamos a tratar a fondo más adelante, que es el tema del machismo. Ahí creo que uno diría, uy, jue madre, o sea, si es bastante, o sea, te pone a pensar muchísimo de qué de todo lo que nos está mostrando esta Eva realmente sí se podía o no dar en esa época, ¿no? Exactamente. Además que Eva llega a este colegio, a final de cuentas, como un castigo de su papá, porque ella se portaba muy mal, era muy desmadrosa, básicamente. Eva tenía unas ideas feministas en el año 76 en Colombia, en Latinoamérica. Eso estaba bien para los autores europeos, americanos y demás, pero en Latinoamérica, en Colombia, yo creo que si todavía nos sentimos un poco confundidos con el término y no sabemos definir bien qué es el feminismo o hasta qué punto llega, cuál es, Imagínense en esa época. imagínense en esa época. Listo, sí, aquí estaban como toda la onda hippie del momento, claro que sí, pero aún así era algo que era una influencia que llegaba de otro lado, desde el norte, pero no era algo que estuviera netamente aquí. Entonces, es muy interesante. Es un personaje con muchos matices, Eva, feminista, que creo que está en el primer capítulo justamente donde ella presenta este término a Camilo y Camilo, muy asombrado, le presenta el tema a su mamá y su papá, que el papá se asusta un montón y la mamá queda encantada con este término, ¿no? Sí. Es que desde el primer momento Eva empezó a cambiar mentalidades en muchos sentidos, ¿no?
O sea, Camilo, el Total. personaje, tenía como muy marcado el tema, obviamente, de masculinidad y todo eso. Era por lo que él vivía en su contexto familiar y en el contexto general de la sociedad colombiana de la época, ¿no? Pero también tenía la otra cara de la moneda con Eva que lo ponía él como de, bueno, o sea, esto que ella me está diciendo no está mal, pero yo también sé por lo que yo he vivido, por lo que he aprendido, que las cosas son así. O sea, un conflicto permanente de términos, de situaciones, de cosas. O sea, eso es lo chévere de esta serie. Total, pero Eva, además de obviamente implantarles ideas, porque empieza a ser sumamente desmadrosa, les implanta ideas a través de la literatura, del conocimiento. O sea, no es como yo quiero, yo pienso, yo hago y yo impongo, sino es como X o Y autor piensa, dice, menciona, investiga Muy esto y lo argumentativa otro. era, ¿no? Total, siempre tenía el libro indicado del autor indicado en la situación Para cada indicada. situación. Por eso es que decimos, Eva era un imaginativo, un imaginario de Camilo adulto, porque Claro, era de imposible hecho, que el mismo supiera autor tanta lo literatura. mencionó. El mismo Dago autor de esta García, serie lo mencionó en varias entrevistas, que sí, justamente eso era lo que hacía diferente a Eva, una niña de 15 años y en esa época que tuviera, pues obviamente, digamos que la pasión por la lectura pueden hacer en cualquier época, en cualquier edad, normal, pero todo el conocimiento que tenía Eva consigo a literario. raíz de los libros era como que, ok, por más que tú comas libros desde, no sé, desde los 6 7 años, no sabes todo lo que sabe Y Eva. también hay que aclarar una cosa, tú puedes comenzar a leer desde muy pequeño, pero no es lo mismo. Hay autores que son de interpretación también y debes tener un contexto social, político, un conocimiento muy a fondo de la situación histórica para poder entender, llegar un poco más allá, saber hasta del mismo autor que escribió para saber por qué es que escribió lo que escribió. Cuando ella habla de Oscar Wilde, todos sabemos, hoy por hoy, sabemos cuál era la situación de este autor, excelente, maravilloso, ¿no? Pero tal vez la información en esa época no era tan fácil de obtenerla como hoy por hoy. Entonces, por eso decimos, Eva, Eva no era, Eva no era una, Eva no era real o no era 100% real, estaba en un imaginativo, pero sí llega a sacarlos a todos de la ignorancia también, ¿no? Lo saca Llega del a molde. mostrarles, sí, llega a mostrarles un mundo diferente. Además, otra cosa, algo que también es bastante particular es que Eva lee autores en otros idiomas, por lo menos en inglés. Cuando si todavía tenemos algunos problemillas nosotros para leer en inglés, para comunicarnos, que se supone que para ahorita salir de la universidad debes presentar X o Y examen y aún así se dificulta un montón, no tienes que irte a vivir a otro país durante un tiempo para poder aprender a hablar el idioma bien, aprender a leer el idioma y entenderlo bien. Y esta niña en los años 70, con 15 años, lee de maravilla y habla de maravilla el inglés. O sea, Imagínate. por más de que sea una Aparte niña que Eva mimada, ¿no? tenía un contexto muy diferente al de sus nuevos Total, y compañeros vamos a y es hablar de que, eso. Lo sí, hablamos porque ahorita, lo hablamos cuando hablemos de los personajes. sí, o sea, lo podemos obviamente Mencionar. mencionar, pero el tema del estrato social también juega un papel muy importante acá en esta historia. Y eso es justamente lo que de alguna manera trata de mostrar la balanza entre justamente el mundo de Eva, cómo se compacta, con el nuevo mundo en el que está ella, pues obviamente Y incursionando. que ninguno está bien y ninguno está mal. Creo que todos tienen Pero sus punto medio. pros y su contra. Porque si bien el mundo de estos chicos es un estrato medio bajo, un estrato 2, 3 más o menos, en el mundo en que ellos viven, donde les toca a ellos también colaborar en la casa, económicamente, Muy del tienen promedio, ¿no? carencias. Colombiano promedio, sí, trabajos que más que profesiones los papás de los muchachos son labores, ¿no? Son como Mm. labores más que profesión universitaria y demás. Eva, por el otro lado, viene de una familia con mucho dinero, pero donde tiene muchas carencias. El papá de Eva, su mamá falleció, el papá de Eva siempre está trabajando, no le presta ni 5 de atención. Eva con 15 años hace y deshace de su vida entera porque a nadie básicamente le importa. Tiene demasiada libertad, libertad que no es tan buena, porque, o sea, yo creo que un chico, un joven, un adolescente siempre va a necesitar que lo estén jalando, que lo estén guiando para hacia Claro. dónde ir. Y Eva no tenía esa guía, tenía todo el dinero del mundo y todas las posibilidades de hacer, comprar, ir y venir, lo cual era maravilloso, pero ese cariño, esa familia y ese amor no lo tenía. Por el otro lado está Camilo,
habían algunos problemas económicos en su casa, lo cual pues reflejan una verdad de muchas familias de Colombia, no solamente de No esa solo época, de sino la de época, ahorita sino también. exactamente De, problemas de vigentes. toda la época, sí, de todas las épocas eso siempre va a haber, pero muy trabajadora, una señora, una mamá muy trabajadora que a pesar de que estaba en casa, porque en esa época no era bien visto que las mujeres salieran de casa o que tuvieran una profesión, no era precisamente habitual, ¿no? Claro. O habían ciertas profesiones que uno veía más a las mujeres en ese momento, que ahorita que uno ve la ingeniera mecánica y no pasa nada y está súper cool. O sea, uno ahorita ve de todo en todas las profesiones. En esa época era como, si eres mujer, eres profesora. Eso era como lo más habitual, O ¿no? secretaria. O secretaria, sí, o sea, eso era como lo que más se veía porque era como más femenino y demás, ¿no? Y estaba bajo el cuidado y la crianza, o sea, todo rondaba bajo el cuidado de la Sí, crianza. dependiendo de tu contexto familiar, tú podías desarrollarte profesionalmente. O sea, en Sí, esa también. época, y eso también lo muestran en la serie, en el momento en que tú decides formar una familia, te olvidas de que quieres una profesión. ¿No? Tu profesión ya es ser ama de casa, ser mamá. Y lo Correcto. que tú puedas hacer desde casa, Sí, correcto. que era lo que hacía la mamá de Camilo. La señora se Mm. dedicaba a pasar trabajos a mano. Y la mayoría de las mamás que vemos en la serie pasan Sí, justamente son por mamás, situaciones sí, similares. complejas. Correcto, sí, de los personajes más relevantes, porque obviamente de esta lista se nos escapan un montón, pero estos personajes justamente son los que arman la historia de la primera vez. Así que pues a Eva ya la hemos mencionado un montón, es la niña que causa el caos en toda la serie, o sea, es la que siempre está como moviendo los hilos, ya sea a favor, en contra de X o Y situación, pero siempre es la que lleva como la pauta y le dice obviamente a sus compañeros bajo su influencia como, oigan, este es el camino correcto o este no lo es. Ella es la que justamente maneja las marionetas de esta historia. Sí, pero es interesante también cómo lo hace Eva, que es a través de la literatura. No es de cualquier manera, sino es a través de la literatura. Y bueno, Eva, mencionemos, bueno, un poquito el contexto de Eva, ¿no? Eva es una chica de estrato alto que entra al colegio. Como castigo de su papá, nadie sabe que ella es una chica de clase alta. Sin embargo, de a poco los chicos se van dando cuenta que ella tiene dinero hasta que finalmente ella les confiesa que sí, que ella es una persona adinerada, pero que ella no quería que la trataran de una manera diferente. A raíz de eso, pues se les abre también un mundo muy grande a ellos frente a sus ojos porque pueden hacer cosas que antes no habían podido hacer porque no tenían los recursos, pero ella se los presta. También, pues, conexiones y demás, lo cual Eva, pues, les muestra un mundo totalmente diferente. Sin embargo, Eva tiene un papá ausente, un papá que además se mete en problemas legales, por lo cual al final de la primera temporada Eva es mandada a Estados Unidos a vivir con su tía porque su papá cae a la cárcel. En la segunda temporada el papá está en un proceso legal, pero ya está fuera de la cárcel y ella puede regresar a Colombia. Pero bueno, básicamente esa es Eva. Vamos con Camilo. El Camilo. El Camilo, ¿Se también hemos acuerdan hablado harto de ustedes que, Camilo. ¿Se acuerdan ustedes que hace un par de videitos, hace un par de jueves, hicimos algo sobre protagonistas que parecen villanos? Este no parece villano, pero Un este pendejo. como protagonista, sí. Como protagonista realmente de esos personajes que uno dice, amigo, a veces te haces odiar, a veces te haces coger fastidio. Es que brutico como él solo, y aparte que, pues claro, es un adolescente que comete cuanta cagada puede. O sea, tiene 2 temporadas para cagarla y no se cansa de cagarla. Uy, total. Pero es un personaje chévere, o sea, es un personaje que no es malo, no es una mala persona, Para nada. simplemente que está en medio de 2 mundos completamente diferentes, el mundo conservador y el mundo un poco más libre que le está mostrando Eva, ¿no? Igual también aquí hay que mencionar que, bueno, Camilo sale como del molde, ¿no? Camilo sale del molde al conocer a Eva porque Camilo, bueno, era un niño muy, muy, muy de casa, juicioso, buen estudiante y demás, muy buen amigo y demás, y ya su papá ya le había metido en la cabeza que era lo que él iba a estudiar, que él iba a ser periodista deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque los deportes eran sumamente importantes en su casa, el fútbol principalmente. Eh, y al él conocer a Eva, como que se le abre, empieza a leer y dice como, creo que yo no quiero ser periodista deportivo, sino quiero ser escritor. Escritor. Es un chico que tiene muchísimas capacidades, pero la embarra una y otra vez siempre por estar detrás de Eva. Y cuando deja embarazada a Luisa y tiene esa responsabilidad, pues digamos que él en parte se hace responsable dentro de sus recursos, sí, sus posibilidades, se hace cargo tanto de
de Luisa, como el bebé que viene en camino, económicamente busca maneras de conseguir dinero y demás, pero nunca está realmente presente en el proceso que tienen ellos dos con el bebé, tanto él como Luisa, por más de que no sean pareja, él deja a Luisa Ahí se completamente nota sola. que claramente no era planeado, que simplemente fue un error que tiene que asumir Pero tiene por que asumir, obligación porque pero le tocó. ahí, pero ahí el asunto, bueno, uno entiende como todo ese punto y que es un adolescente, no sabe cómo sobrellevar las cosas, sin embargo es que él gasta su tiempo y sus recursos y demás en Eva, en vez de concentrarse en lo que realmente es importante y lo que realmente es duradero, porque él mismo sabe que es cuestión de tiempo para que terminen el colegio, se gradúen y cada uno tome caminos totalmente diferentes y él no va a volver a ver a Eva porque son de mundos distintos y él no le presta realmente atención a lo que tiene que prestarle atención, que es a Eva. Incluso ni siquiera le presta mucha atención a las problemáticas que hay en su casa con su mamá y su papá. Si bien son problemas de su mamá y su papá, creo que él juega un papel importante y podría ser mediador en ese tipo de asuntos, pero él en vez de Al ayudar, contrario, él le mete más leña al fuego. él le mete más leña al fuego y muchas de las discusiones que tienen sus papás es justamente por las cagadotas que hace Camilo. Y porque él es bastante, en ese sentido y en esas situaciones, fue bastante egoísta el Camilo. Uy, él es muy egoísta, sobre todo con Luisa. Por otro lado está Martín Salcedo. Martín es un bully. Martín, hermano de Luisa. Martín, hermano mayor. Martín es un bully, es sumamente machista y es bastante agresivo, ¿no? Es un chico bastante agresivo. Es el personaje más voluble de toda la serie. Sí. Literalmente hay capítulos en los que tú lo odias y al siguiente capítulo lo amas. Es el mejor personaje, el más lindo, el más especial, el más atento, el más de es todo, un personaje pero chévere. Vuelve y cae. O sea, Uy, sí. él en sus altibajos toda la serie. Pero él trata porque él por ahí también lee y tiene momentos donde mejora como otros momentos en que vuelve a la caverna. Es un personaje bastante, o sea, es un buen muchacho, porque al final de cuentas él sí es un buen muchacho, sí. Pero realmente por su contexto también familiar le cuesta muchísimo expresarse. Y a veces como que se la expresa de manera sociedad y tu negativa. familia te obligan a que tienen que ser el hombre de la casa, el hombre, no sé, correcto, y que tienes que defender tu postura al precio que sea, ¿no? Entonces él todo el tiempo está, sí, literal. Entonces es como que es ese conflicto, pero es un muy buen personaje, ¿no? O sea, es un personaje bien interesante, bien chévere y el actor lo hace bien. Uno se las cree al muchacho. Actorazo. He visto por ahí varias entrevistas. Le ganó un premio, un India Catalina. ¿No? Imagínate. Muy bueno el muchacho, muy buen actor este chico. Sí, la verdad es que es un personaje de los que más le mete sazón a la historia. Uf, total, es un personaje importante. Por otro lado está Castro, que es otro de los que hace parte de este grupito. Castro es el mejor amigo de Martín. Castro, todo es, no sé, tengo que ver qué me conviene, tengo que ver para dónde Lo tengo voy. que pensar. Y es sapo como él solo. O sea, viendo cómo el Martín de volado y en vez de ayudar, siempre termina metiéndole. Sí, como usted no le parece que tal y tal cosa debería hacer tal cosa. O sea, siempre él hace que las cosas se vuelvan más grandes porque es sumamente sapo. Pero, y asimismo, tiene una característica muy especial, Castro, y es que primero es el más pajarillo de todos. Y segundo, sí. Él es el típico estudiante que no le entra la letra. Es el típico que dice como, pero es que si yo voy a ser, bueno, por ejemplo, el sueño de él es ser futbolista. Entonces, él es el típico que dice, pues sí voy a ser futbolista y no necesito libros, no necesito, pues ¿para qué? Sí. Entonces, es como el que quiere ser relajado, pero también tiene su... Pero le cuesta mucho. ¿Pero por qué va a ser deportista? Porque claro. Es que le cuesta mucho también estudiar. ¿Te acuerdas cuando se hacen todos para estudiar? A él le cuesta mucho, o sea, todos la logran, excepto él. Tiene que hacer siempre copia y demás, porque es que no le entra. O cuando está en clase y mira el profesor, creo que es de trigonometría, él se rasca la cabeza y es como que él presta atención, pero no le entra. No lo culpo. No he tenido un amigo así, o si es usted, pues bueno, también cuéntanos. Es que si no identifican en su colegio, en su grupo de amigos del colegio, cuál era ese Castro deportista, ese Castro, era usted. Era usted, amigo. Claro que sí, cuéntanos por favor ahí en los comentarios. Otro personaje, este personaje también me parece, o sea, es divino. Tierno y también es un personaje bien interesante, el de Gustavo Pavón. Porque él es muy leal, ¿no? Él es muy leal a sus amigos, a pesar de que obviamente él se siente como mosco en leche, se siente que es bastante diferente y aparte es tartamudo, un poco retraído.
Y tiene muchos conflictos, no solo a nivel personal por su orientación sexual y demás, sino por todos los conflictos a nivel familiar. O sea, este papá que tiene, qué cosa más horrible en la vida. Hablando de personajes no solo machistas, sino literalmente un Agresivo. delincuente. Es Un, sumamente agresivo tanto con el muchacho, con el niño, como con, con la mamá. Y por eso, a pesar de que, por eso el tartamudeo de Gustavo, eso muestra como su inseguridad, porque Camilo menciona en repetidas ocasiones que Gustavo, además de todo, o sea, que es el más inseguro de todos, pero aún así es el más guapo también de todos. Y es el mm, más inseguro que él no entiende porque sí, está guapísimo, o sea, él tiene muy buen físico, que hay una escena bastante interesante en la primera temporada, muy graciosa, muy donde los buena. chicos terminan desnudos y Eva los fotografía y todos Y quedan todos, sorprendidos porque todos se ve, mirándolo a él como, como que caray, tiene el cuerpazo y está todo bien está dotado. muy bien dotado. Y es el más penoso. Sí, ese personaje es interesante justamente Además que por esos el contrastes. actor Eh, es Julián Julián Cerati. Cerati. Julián Ah, Cerati. Cerati. ¿Le suena familiar el apellido? Pues sí, es lo que están pensando. sobrino de Justamente de Gustavo Cerati. Ay, dolor. guapísimo, guapísimo, un A mí actor lo que me chico parece guapo. chévere de este personaje ya en cuanto al desarrollo como tal, o sea, no hablando de la historia y demás, sino ya la parte detrás de la creación de... ¿El acento? acabamos de mencionar, sí, o sea, él es argentino. Y ustedes lo Sí, escuchan a la primera, sí se le siente un un acento acento diferente. completamente diferente, Pero pero a no la primera argentino. tú no deduces que él es... Yo no me di cuenta nunca yo que era cuando lo vi, yo argentino. dije, a este man yo lo he visto en alguna parte, su cara se me hace familiar. Y yo me acuerdo que en algún punto yo dije, este man se parece mucho al hijo de Gustavo Cerati, pero ya, o sea, cuando empecé a enlazar okay, el apellido con las entrevistas que él daba, ya, claro, todo el sentido de su Sí, procedencia. Pero es muy buen actor, o sea, muy, muy lo buen hace actor, bien. como Igual, desarrolla. en la segunda temporada, el personaje también tiene un crecimiento personal muy grande, ¿no? Coge mucha valentía. Se vuelve una Claro, persona muy segura y es muy bonito ver ese tipo de crecimiento dentro de los personajes, a diferencia de Camilo, que Dios mío, a en vez de ir pesar para adelante va para atrás como el a cangrejo. pesar de sus conflictos, Pavón creo yo que es el personaje un poco más maduro de todo el grupito. No, hay uno más maduro que... Creo que él tiene que afrontar cosas muy difíciles, Ah, bueno, sí, el pero otro, el que está sigue también Arbeláez, tiene Arbeláez. Arbeláez. Amo a Arbeláez, amo a Rodrigo Arbeláez. Es el mejor amigo de Camilo. Arbeláez es hijo de un músico que pues toma un montón, que le da mala vida a su mamá, a él. Siempre hay muchas carencias económicas en casa, pero él siempre está muy positivo y es muy buen amigo y le hace como el cuarto a todos y a todo mundo ayuda y siempre trata de mediar las situaciones. Tanto así que es tan dulce que se empieza a meter tanto en el asunto del embarazo de Luisa y como Camilo está ocupado con Eva, pues él empieza como, le voy a ayudar tanto a Luisa como, bueno, a Camilo y se termina enamorando de Luisa. Que me parece que es una Me pareja muy gusta. bonita, ¿no? O sea, esta pareja sí me Sí, gusta. me gustan mucho. Además que él es muy tierno, que inicia, que se quede con Luisa y con el bebé. Me parece muy Sí, tierno, un bonito personaje, sí, es bonito y aparte porque sí, lo que tú dices, muy él es como noble. el imán de todo el grupo, ¿no? Ellos pueden estar Sí, agarrados, peleándose, separándose por X o Y cosa, pero él es como el que siempre trata de unirlos a todos, ¿no? a Como de mediar, él venga, siempre trata de mediar la situación y eso es bonito, es muy bonito y me gusta, ese personaje me gusta muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo. es bien chévere ese personaje de Arbeláez también. Sí, Ustedes desde ya, por favor, cuéntenos ahí en los comentarios cuál es su personaje favorito si ya vieron la serie. Continuamos bueno, y bueno, vamos rápidamente. De Luisa ya hablamos también un montón, ¿no? La chica que es hermana de Martín Salcedo, la segunda mujer en este colegio de varones, y aparte pues con la que justamente hay el conflicto del embarazo Adolescente. pues adolescente, ¿verdad? Sin Y es embargo, un personaje, creo que es el personaje más real en cuanto a lo femenino. sí. Obviamente hay otra que ya en un ratico les vamos a mencionar, De hecho hay un pero me par más, refiero a el personaje del mismo contexto adolescente. de los protagonistas, exactamente. Es muy interesante porque, bueno, ella es una chica muy inteligente, también le gusta leer, pero está dentro de lo normal, ¿no? Y tiene sus partes que en momentos puede ser progresista y es bastante inteligente, es una chica muy inteligente con mucha sensibilidad, pero asimismo también tiene esa dulzura y ella misma decide que quiere ser mamá, ¿no? O sea, tiene también esa parte y encarna como que, bueno, yo voy a ser mamá porque yo lo decidí al final del día,
pero al mismo tiempo también decido que voy a estudiar y voy a ser profesional, porque si soy una cosa, tengo matices feministas, no quita que también pueda ser mamá y que las dos cosas vayan de la mano y va a lograr hacerlo. Y aquí podríamos enlazarla para entrar a hablar de nuestro personaje favorito, que es Doña Ana. Doña Ana, mamá de Camilo. Doña Ana no tuvo la posibilidad de estudiar porque ya le tocó, pues ella se casó muy enamorada y se dedicó realmente a la casa. Pero pues para ayudar a la economía de la familia, ella pasaba trabajos universitarios que estaban a mano, a máquina, sí. y pues leía un montón. Y eso le ayudó a empezar a abrir la mente, la lectura, saber siempre salir de la ignorancia, ¿no? Sí. Por ahí dicen que la ignorancia es felicidad, el saber crea más problemática, pero bueno. Entonces, doña Ana es muy interesante porque tiene también esa parte dulce y esa parte feminista, o sea, encarna lo que realmente podría ser algo medio entre Luisa y Eva. Sí, ella es el punto medio entre ellas dos, o sea, tiene cosas de ambos mundos. Y lo encarna muy bien. Es una señora súper luchona, porque en la segunda temporada dice como, parce, yo nunca he estado sola, o sea, ¿qué tal si me divorcio? ¿Qué tal si me divorcio de este cavernícola que tengo como esposo y me encuentro a mí misma y vivo por mí y progreso por mí y hago las cosas por mí? Es un personaje sumamente progresista y bonito. ¿Sabes qué es lo que a mí me encanta de este personaje? Justamente la forma como ella rompe el molde socialmente hablando. Es decir, durante esa época y posiblemente de ahí para atrás, era muy común que aquí la última palabra la tiene el hombre. Lo que dice el hombre es lo que es y punto. Y usted se calla, no dice nada. Mejor dicho, ni siquiera parpadee. Usted no tiene derecho a nada. Límitese a respirar y ya. Y en las reuniones de padres de familia o en todo lo que tenía que ver con los chicos y todos los conflictos que ellos vivían, siempre ella estaba poniendo su punto de vista por encima del que fuera, aun cuando al lado tenía el esposo que decía, no, es que los niños tienen que ser así, y es que si este chico es homosexual, pues lo tienen que echar del colegio, si es que esta niña tuvo un embarazo, su deber es estar en la casa, y ella se paraba con todo y decía, no, es que eso no tiene por qué ser así, porque es que ella, por el hecho de que sea mujer, no quiere decir que no puede estudiar, que no puede tener una carrera, que no puede tener una vida. ¿Quién dijo que por el hecho de tener hijos esto o lo otro? O sea, ella era muy parada en su posición y le valía que el resto la mirara como bicho raro, porque incluso las mamás de otros chicos también la miraban como, ay, esta vieja con sus ideas, esta vieja loca, quién sabe, no sabe ni lo que dice. A ella no le importaba, era como, el mundo está cambiando, yo me adapto y esto es lo que yo creo, esta es mi convicción y a mí nadie me va a hacer cambiar de parecer. Sí se ve un gran cambio y no un cambio, sino un crecimiento o una evolución de este personaje en la primera y la segunda temporada, y todo es a raíz de la lectura. Claro. Realmente la lectura es el arma para cambiar o asimilar o entender, entender más que nada, más que estar de acuerdo es entender a los demás. Y esto lo encarna perfectamente pues doña Ana. Y ya que estamos hablando de doña Ana, pues hablemos de don José. Presenta la parte machista. La parte machista, pero tampoco es de mal, él no lo hace tampoco desde una posición mala, porque mira que él no es agresivo al final del día, porque mira que sea lo que sea, él ama tanto a Ana que empieza a respetarle sus decisiones, y eso lo vemos incluso en el último capítulo de la segunda temporada. También, porque sí, él es una persona que le cuesta. Te voy a joder, pero entonces tú haces algo que a mí no me parece, entonces otra vez el conflicto. Pero sabe que la está perdiendo, entonces le baja la revolución. Pero o sea, siempre él está tratando. Él en la segunda temporada, ya al final, él está tratando, porque te acuerdas que en el último capítulo incluso habla con el profesor de filosofía y le dice que si quiere estar con doña Ana, que lo haga porque ella es una muy buena mujer, solamente que la haga feliz. O sea, acepta de que si ella no quiere estar con él, él no la va a molestar, él la va a respetar. O sea, le cuesta a él cómo hacer esos cambios, pero él trata, pero la cabeza como que no le da, le es muy difícil dejar a un lado toda su educación y con todo lo que él ha crecido durante todos los años, porque así lo educaron, está muy adentro de su corazón y de su cabeza. Y que justamente en esa segunda temporada tiene ese conflicto, ¿no? Todos los conflictos alrededor de la historia se le voltean a él, todo en contra de él. Entonces, de encontrarse, por ejemplo, de regreso en la casa de su mamá, porque justamente está viviendo esta separación con su esposa, con su hijo y demás, lidiando con el tema de que ahora va a ser abuelo, que una obviamente hija. tiene el de la hija también, muchos desacuerdos a nivel familiar y o sea, termina el patadón en el trasero con este tema de los cambios que está sufriendo
haciendo la mamá y todo lo que ella ahora está haciendo y que él lo ve como lo peor, ¿no? Entonces, Porque como su que, mamá se lo enseñó, justamente. claro, justamente ese es el conflicto de decir, oiga, toda la vida me enseñaron que estaba mal y ahora resulta que no es tan malo. Entonces, ¿a quién le creo? Yo cómo tengo que, o sea, cambiar a Una esa edad, crisis. pone tú que el tipo tenía por ahí, ¿qué? 50 años, 40 y No, yo pico creo de que años. menos. Por ahí unos 40 años, porque si se casaron recién saliendo del colegio, Ah, bueno, sí. unos Bueno, sí, 40 40, por mucho. 40 años. Y a los 40 años enfrentarse con ese conflicto de, oiga, me están haciendo cambiar mi forma de pensar y resulta que yo no estaba en lo correcto. Entonces, sí, sí es fuerte lo que enfrenta el personaje, pero sí hay momentos en los que se hace odiar, que uno Es dice, muy retrógrado, tiene un pensamiento muy retrógrado, pero bueno, ahí como que él personifica netamente como eran en en la esa época. época, los hombres específicamente. Hablando con su señora esposa, muy simpática, por cierto. ¿Le parece? Sí. Imagínese lo que se hubiera ahorrado ayer si se calma y le da tiempo al tiempo. No, hombre, pues darle una oportunidad de pasar una noche aquí en esta estación con gente tan amable y tan agradable como ustedes, eso no tiene precio, de Bueno, verdad. nos vamos. No, muchas gracias por todo, sálveme a su familia, pero sobre todo, sálveme a su señora madre. Y eso que aún así creo que este personaje es bastante suave, porque no vemos que él sea agresivo, que es la familia en la que más se centra, la familia de Camilo. Él no es una O sea, persona la agresiva agresión, física, entre comillas, que no es agresión, era la forma como se educaba en esa época. sí, pero es que en esta época podían llegar a ser agresivos para imponerse. Y José no se va tampoco a ese extremo, entonces digamos que dentro de lo que cabe, era lo mejor que se podía tener para un hombre de la edad de él y con la educación que él tuvo. Me refiero a la educación familiar y también a la educación profesional, ¿no? Porque don Bueno, José no tiene una profesión, no fue a la universidad, sino tiene un oficio. un oficio promedio, ¿no? Sí, un oficio Clase promedio, media, es muy promedio, clase media total. de clase media completamente. Entonces, a mí sí me gustaría en una tercera temporada ver cuáles son los cambios que este personaje puede tener y cómo puede llegar a ser un poco más progresista, cómo puede mejorar, porque, bueno, o mejorar, bueno, mejorar entre comillas, cómo puede Yo creo evolucionar. que, yo creo que el conflicto en una tercera temporada, o más que conflicto, no, evolución de este personaje en una tercera temporada, tendría que ver con justamente, ok, de todo lo que yo pienso y de todas mis creencias, lo único realmente cierto es que todo se amolda a tu modelo de familia. Es decir, tengo una esposa que ahora se quiere separar de mí, tengo un hijo que independiente de divorcio sigue siendo mi hijo y ahora paso a ser abuelo y a eso súmale el tema de su otra hija, ¿no? Entonces supongo que el conflicto mayor con este man en una tercera temporada va a ser cómo hago para conservar a mi familia bajo un nuevo modelo familiar social. Creo que ahí mencionan justamente las familias ensambladas, ¿no? Exactamente. Porque y es el modelo de familia que uno llega a ver mucho hoy por hoy, ¿no? De hecho, en el último capítulo mostraron justamente ese nuevo modelo de familia. Ya fíjate nada más quiénes se encontraron en el hospital en el momento en que ya Todos, nace el nieto. O sea, todos. estaba él, estaba la señora Ana, claramente, como los abuelos, está Camilo con sus amigos, que son otra forma de familia, O sea, familia, ajá. pero también está, por el otro lado, su mamá con su nueva pareja, su exnovia con su hija, que la señora realmente no tiene nada que ver a nivel, pues, Familiar. cercano con esa familia, pero comparten una hija y esa niña tiene que o quiere estar involucrada con su nueva No, familia. O sea, y todo, además está Camilo con su exnovia, está Luisa con su novio. O sea, cada sí, uno con o su sea, pareja, pero todos juntos, la ¿no? familia se creció, pero en un parpadeo. Otro de los asuntos que vino a despertar Eva, Muy porque importante. en plena adolescencia y de hormonas alborotadas y de pajarillos en crecimiento, llega Eva a despertar todo el tema sexual en sus compañeros, ¿no? Hacerlo tangible, realmente, porque Sí, la porque ellos educación, solamente lo veían en sus casas o incluso en las revistas que ellos consumían y en el tipo de contenido audiovisual que también consumían para la sí, época, ¿no? O sea, ellos en el iban a cine. cine, iban a cuanto lugar pudieran ver algo que les dijera, oh, así es el cuerpo de la mujer, oh, mira Así esto, es la mira que... sexualidad, sí. Porque aquí también hay que mencionar algo, y es que en los años 70, creo que hasta los 80, tal vez los 90, creo que era en el centro, habían unos cines en Bogotá que transmitían películas de alto eh, contenido de alto erótico. contenido
erótico, exactamente. Y pues, o sea, a mí lo que me parece, no me parece tenaz que pasara esto, lo que me parece realmente terrible es que dejaran de entrar al cine estos niñitos Es menores que de edad, no había tanta regulación, me imagino, en esa época a nivel de... ni regulación, y lo cual también aquí me parece tremendo, vemos esa doble moral de la sociedad de la época, ¿no? Porque para algunas cosas son súper, ay, los principios y demás, como que, ay, las niñas y los niños no pueden estudiar juntos porque es que eso no está bien, eso puede, mejor dicho, dañarles la mente. O, si te gusta una persona de tu mismo sexo, está mal, tú una estás mal, tú enfermedad. eres enfermo, tú necesitas ayuda, tú esto y lo otro, ¿verdad? O si Y tú te te llevo a fumas, donde ciertas personas que te pueden hacer cambiar de parecer. Pero exactamente, no le digas a su mamá qué porque eso es de arcaico. hombres y eso queda entre nosotros. Sí, sí, tu despertar sexual es ir a donde las chicas que se dedican El trabajo es al trabajo sexual y porque es que eso es lo normal, tú debes tener tu primera vez y en cambio si normal. eres niña, tú debes tener oídos sordos y, o sea, ignorar todo lo que tiene que ver tanto con tu cuerpo como con cualquier tipo de cosa física o sexual. Pero sí te es fácil ir a tomar alcohol, o sea, hay muchas cosas que uno dice como que Que qué hasta el sociedad día de hoy tan todavía se ven horrible. esos prejuicios. Hasta el día de Sí, hoy. esos prejuicios que uno dice, y esa doble moral tan, que eso lo vemos, por ejemplo, mucho en la casa de Camilo. El papá de Camilo, don José, es un personaje machista, Demasiado. machista, por su Y él educación, se obviamente cree sumamente católico, demasiado. ¿no? Sí, o sea, él se cree demasiado tradicional, pero ¿a qué costo? O sea, depende de la conveniencia de la situación, ¿no? Te vuelves tradicional, te vuelves Claro. muy de, ay, es que la casa, es que la familia, es que el hogar, pero cuando las cosas necesitan otro rumbo, con decisiones drásticas, al señor no le importa ser ni católico, ni ser correcto, ni ser el mejor esposo, ni el mejor papá, no, hay Se le soluciones olvida la moral. que requieren acción Yo inmediata. creo que, yo creo que de hecho, no solamente Don José, sino otros personajes masculinos también de la serie, incluyendo a los jovencitos, a los chicos, incluso hasta uno que aparece más que nada en la segunda temporada, que es Quiñones, Uy, eso que no le me cae mal. un personaje que aquí les hablamos rápidamente de él, es un bullying, total, un bullying, pero un bullying de esa época, o sea, horrible, una persona peleona física y emocionalmente, o sea, horrible, con unas carencias terribles, groserísimo esa persona. Esta persona todo el tiempo es como minimizando o tratando de minimizar a Eva, siempre está en Porque contra de lo que dice Eva, porque lo dice Eva y no es porque y es porque Eva es mujer, es tan simple y tan sencillo como eso. Y él sí tiene unos rollos súper fuertes. Su tío tiene un lugar donde hacen procedimientos para interrumpir embarazos y demás, o sea, cosas sumamente fuertes. Pero él sí, o sea, no, es un personaje bastante particular, o pero ahí sea, es el donde se ve. contexto de ese personaje hace que su actuar, entre comillas, sea normal, pero claramente no lo es. No lo es, y así como él, hay Es varios normal para personajes. la época. Sí, Sí, hay varios personajes con esos tintes de cosas machista turbias, ¿no? y Exacto, machista, pero que está bien o que todo el mundo se lo perdona o se lo pasa por el hecho de que pueden hacerlo porque son hombres. exacto. Y no importa la edad, son Y no hombres y importa, punto. no le importa la edad. O sea, Tu punto es el correcto y ya, no hay pie a debate ni a nada. por ejemplo, eso lo vemos mucho en la segunda temporada. Entra una segunda niña en la primera temporada, entra una segunda niña a estudiar con ellos, que es hermana de uno de los personajes principales, que es Luisa Salcedo, hermana de Martín Salcedo. Esta niña es sumamente cuidada tanto por Martín como por su mamá. Y Martín realmente es el hermano mayor, pero es muy machista. La trata a ella como si, no lo sé, como si ella no tuviera los mismos derechos que él tiene o como cualquier otra persona puede tener. Y en la segunda temporada, bueno, ya resulta esta niña con un embarazo adolescente. Queda embarazada de Camilo. Tienen una primera vez y no Que se cuidan. salió mal. Salió mal sí porque no se cuidaron, no tuvieron pues la suficiente responsabilidad y la niña queda embarazada. Y es muy triste ver cómo todo el mundo se le va encima a la niña de que tú no puedes estudiar en el colegio, tú te dañaste la vida, tú eres Todo el mundo una le cierra las puertas, se le da la a espalda, ella, empezando por su pero familia. por su familia. Y es a ella a quien le cierran las puertas, a quien la tratan mal, a quien le dicen que se le acabó la vida, es a ella, pero a Camilo no le dicen nada. A Camilo es como, Lo ay, máximo que le se tiró dicen la es, vida.
berraco, le tocó ponerse a trabajar, pero a él puede seguir estudiando, a nadie le dice que es un tal por cual, porque no lo es, obviamente, pero porque a la niña sí se le van en contra y a él no, porque ella ya no es pura, porque no es pura, entre comillas, o sea, A mí lo porque, que me parece uy, terrible no, de todo lo que ocurrió en ese caso con Luisa y que claramente es muy de la época, ahorita ya no se ve tanto, digamos que es un poco más flexible ese tema, pero el hecho de que, ok, listo, la mamá, que aparte es mamá soltera con 2 hijos adolescentes, que claramente no la tenía fácil porque la señora tampoco es que tuviera un trabajo estable. no, Y pues lo que toca tú duro. mencionabas al principio, que ellos mismos como hijos pues tenían que también colaborar con el trabajo y con cosas de la casa, ¿no? Entonces enterarse de que su hija está en embarazo y que justamente pues no hay ni siquiera un noviazgo entre Luisa y Camilo, simplemente como listo, la cagamos, lo vamos a asumir, que a ella también le costó muchísimo tomar la decisión al principio, ¿no? Al final cuando dice listo, tengámoslo y lo asumimos con todo lo que venga. Ahí se toma, aquí se toca un tema súper chévere, súper importante, y no sé en esa época qué tan, o sea, qué tanta información había de eso. Yo creo que sí todavía nos quedamos cortos porque es algo que se ha venido trabajando en los últimos años y se nos ha venido metiendo en la cabeza. No sé cómo sería en esa época que era la interrupción de un embarazo no deseado. Y aquí tocan ese tema que es Fuerte, es sumamente fuerte, fuerte, fuerte. fuerte. Sí sigue siendo un tema fuerte y de mucha controversia hoy por hoy. En esa época, de verdad, yo me pregunto, ¿meten este asunto para meter una trama más interesante en la serie? ¿O realmente había una posibilidad remota de que en esa época se hablara de una interrupción de un embarazo? Yo creo que, o sea, para la época tal como lo mostraron en la serie, sí faltaría bastante información, pero lo que sí es cierto es que como sea, era ilegal, tanto allá como acá, como en todo lado, o sea, era un tema que, o sea, literalmente te tocaba Es un al tema tabú, que ahí las chicas mencionan justamente que quienes hacían esas prácticas de una vez decían que se iban para el infierno, tema, que se volvían locas, que las mujeres que hacían este tipo de procedimientos se sometían a este procedimiento, quedaban locas de por vida por haber hecho eso. O sea, un montón de tabús y de cosas sumamente absurdas. fuerte, fuerte, Pero fuerte, también es pero muy pues chévere ver eso, ¿no? conociendo justamente como la mentalidad de la sociedad colombiana en general y sobre todo de esa época, sí es muy posible que eso lo... Además que estamos hablando que en el año 76 este era un país católico, ¿no? O sea, tenías que ser tenía católico, o sea, no había libre libertad de culto. libertad de culto, eso sale hasta el año 91, creo que es, Sí, sí, después reforma de del la 91, ¿sí? sí, Con la del año constitución. 91, entonces, pues peor aún. Yo creo que en esa Sí, época, realmente era muy fuerte ese tema y creo que lo supieron abordar bastante bien. A lo que yo iba con el tema de la mamá de Luis en específico es justamente la forma como ella misma la limita, ¿no? Como, ay, no es que usted se tiene que casar porque en esa época y mucho más atrás era como listo, o sea, ya hay un embarazo, ya hay un hijo de por medio, es que tiene que casarse y tiene que darle un hogar a ese bebé o lo que sea, pero pues obviamente ya bajo las normas no solo sociales, sino dentro de la religión y demás, ¿no? exacto. Pero ella misma le decía, es que usted tiene prohibido volver al colegio, es que usted no puede, es que usted se me sale del colegio y punto. O sea, ese tipo de cosas se Es veían, que ¿no? usted quedó embarazada, o sea, es que mira que yo creo que incluso nosotros alcanzamos a crecer con esa mentalidad, ¿no? De que si llegabas a quedar embarazada joven, te tiraste la vida. Un bebé, sinónimo de te tiraste la vida. Un embarazo no planeado, O sinónimo de te sea, tiraste la vida. Y no nunca debería lo ser piensan tampoco como algo así. positivo. Sí, o Jamás sea, lo piensan de como algo pronto no es positivo, porque si no es planeado y no estás con los recursos y la manera, pues no es positivo, pero tampoco porque meterle eso a una persona en la cabeza de te mira que, tiraste la vida. mira que en mi caso, obviamente yo no tengo hijos y creo que ya tomé la decisión firme de que eso no va a pasar. Pero mira que yo me acuerdo mucho desde que yo era más joven, más pequeña, mi abuela me decía, es que eso de tener hijos, vea, usted nunca va a volver a dormir, le toca todo el tiempo estar que cuidando, que se enferma, que cambiar pañales, que la comida, que no hay esto, que no hay lo otro, bla, 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 bla. Entonces siempre me pintaron esa idea de cualquiera que sea la situación, tener hijos es malo. Siempre, toda la vida. Así tú estés con una pareja, así te cases, así haya sido planeado, es malo por todo lo que implica de por medio, que no es simplemente como, ay, sí, tú tienes un hijo y listo, ya todo en tu vida es color de rosa, una maravilla, una belleza. No. Entonces, más que todo por eso, sí, imagínate, en nuestra época a mí todavía me decían eso. Y viniendo de mi abuela, imagínate en esa época, en los 70. O sea, Exactamente, es una es un construcción pensamiento social. que ha pasado de generación en generación. Creo que hasta ahorita se está rompiendo como ese esquema mental, ¿no?
de Sí. que también, o sea, uno crece como con la idea de es que las cosas se tienen que hacer al derecho. Y digamos, yo soy una de las personas que a veces digo eso, es que las cosas se hacen al derecho. ¿Y cuál es el derecho y cuál es el revés al final de cuentas? Es tu vida y Depende. tú la manejas como se te dé la gana al final de cuentas, pero nos crearon esos esquemas mentales y eso lo vemos muy marcado en la serie y que Eva quiere romper esos esquemas y es realmente increíble. A mí realmente me parece que están abordados esos temas de una manera muy interesante. Y ahorita, bueno, volviendo a lo del despertar sexual de los chicos, es muy interesante cómo ellos saben tanto y no saben nada. O sea, saben cosas muy explícitas del el sexo, porque van a ver estas películas de alto contenido erótico, entonces saben cómo se hacen muchas cosas, entre comillas, porque aquí también hemos hablado de ¿Saben eso, de de que dónde? la educación sexual que los hombres han tenido durante mucho tiempo, los chicos por lo general vienen de este tipo de películas, ¿no? Lo cual no es nada aterrizado, no es nada real. Entonces los chicos sabían muchísimo de sexo, pero a la hora de que se encuentran face to face con una niña, no saben cómo conquistarla, no saben cómo actuar enfrente de ella, no No saben saben cómo tratarla. absolutamente, no saben ni cómo hablarle a esta niña. Y cuando la van descubriendo, cada cosa que ella hace es que nomás es que Eva respire y Y todo todos está están mal, está bien encantados, raro. no, y que todos están como, ¡oh! Todo es nuevo con ella, Claro, porque nunca primero habían la tenido ese novedad. acercamiento. Primero fue la novedad, claramente, justamente porque es la primera compañera, la primera mujer y bueno, todo el contexto que ya les hemos mencionado del colegio. Pero también el tema es que tan marcada una cosa con la otra, ¿no? Primero Sí, esa interacción entre los hombres y mujeres, en el caso de estos personajes protagonistas, pero también está la otra cara de la moneda y es cómo ellos reflejan ese machismo con cada cosa que Eva hace y dice, como lo decíamos ahorita hace un rato, Eva es una niña que lee mucho, que es muy estudiada y muy adelantada a su época en mucho comportamientos en su estilo de vida y demás, y en su forma como ella se expresa y cómo argumenta cada cosa que le parece o no le parece bien, justa o injusta, que ella va viendo a lo largo de la serie. Por todo la critican, es que esta vieja es rara, seguramente está tapando algo, seguramente esta vieja tiene una vida oculta ahí que no se y ¿sabes cuál es el asunto? Que obviamente hay mucho machismo, porque bueno, lo que mencionábamos ahorita de todo lo que hacía Eva, espelucaba a todo el mundo, pero era una doble moral y vuelve y juega lo de la doble moral, porque bueno, ¿te acuerdas cuando Eva besa uno por uno de los muchachos? Ese fue el Uno primero, por primer uno. Tiene novia, no saben bailar, supongo que besar ni hablar. Fue como, oh, por Dios, bueno, besó a uno por uno de los niños y fue su primer beso de cada uno de los muchachos. imagínate. Y ellos al otro día no sabían si eran novios de Eva por el hecho de haberles dado un beso. Eso. Imagínense, o sea, saben tanto de sexo, pero a la hora de verdad de interactuar con una mujer no saben absolutamente nada. No sabían si ella era la novia o no era la novia. Y ya después uno de ellos, Salcedo, dice como ella es una Una P, la palabra con P. pip porque se besó con cada uno de ellos. O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, hoy por hoy decimos, ¿y qué pasa? Pero en ese momento, o sea, eso estaba sumamente mal, pero aún así les gustaba el asunto. Entonces, Claro. esa doble moral de que cuando la situación no resulta conveniente para X o Y persona, ahí sí se vuelve malo. Pero ajá, en el momento en que ocurrió, no, hombre, lo estaban era disfrutando. sí, ahí sí, todo está genial. Y de hecho, casi toda la serie es así. O sea, hay un montón Sí, de cosas de doble moral en cada total. capítulo que uno dice, como, ay, a ver, o sea, te escandalizas, pero al mismo tiempo estás haciendo esto, o estás Y diciendo, o estás sabes, pensando lo otro. sí, sabes qué es lo interesante en ese tipo de situaciones, que obviamente muestran situaciones bastante fuertes donde se toman dos posiciones bastante arraigadas, que son completamente opuestas, o muy machistas o muy feministas, porque a veces Eva también es muy canzoncita, de verdad, a veces Eva se pasa cansona, pero es muy bacano ver eso, una posición extrema El feminista, contraste. extrema machista, un contraste y que tú puedas crear tu Tu propio pensamiento sí. teniendo la información de ambos lados. Es muy, muy chévere y eso no quiere decir que uno esté bien o otro esté mal. Simplemente que si ambas partes se pueden poner de acuerdo, pueden conseguir algo muy positivo y muy bonito, que es lo que se ha venido tratando de hacer durante todos estos años para tener una mejor sociedad y una mejor cultura, ¿no?
Antes de continuar, ya saben, por favor, la recomendación, si les está gustando este video, por favor, dejen su like, compártanlo para que lleguemos a muchísima más gente, y pues también si no están suscritos, por favor, suscríbanse al Desparche Nocturno, activen la campanita de notificaciones, y pues comenten, por favor, dejen ahí en los comentarios qué opinan de la serie, de todo lo que estamos hablando, qué temática o qué conflicto consideran ustedes que fue el más relevante o el mejor tratado durante esta historia. O que ustedes quieren que hagamos hincapié si quieren que hagamos hincapié en alguno de las problemáticas que se tratan en esta serie, ya sea de la primera o la segunda temporada, que hagamos un análisis más profundo de algo específico, díganos, que nosotros con muchísimo gusto, pero queremos leerlos, por favor. Sí. Aquí estamos hablando de manera muy general, porque si nos ponemos a hablar de una por una de las temáticas, de una por una de las escenas, haríamos maratón de una semana. Total, no terminamos. Entonces, por favor, ustedes ayúdenos a aterrizar un poquito más, si es lo que quieren. Y bueno, ¿en qué íbamos? ¿En qué familia íbamos por aquí? Pues bueno, estamos hablando más que todo de las problemáticas, ¿no? Que han... pero hablábamos íbamos a tocar el tema del despertar sexual. Correcto. Porque aquí Dani ya habló algo muy general, y yo creo que es importante que lo volvamos a mencionar un poquito más, y es que en esta época era muy usual, o bueno, en muchas épocas, porque yo creo que hoy por hoy todavía se puede ver en algunas familias este tipo de prácticas, de que cuando el joven, el niño, el muchacho llega a la pubertad, el papá o la figura masculina de la casa lo lleva a debutar. Lo lleva a debutar, como dice Dani, a un lugar, ¿cómo se le dicen a estos lugares? ¿A una casa de citas? No sé. No, ni siquiera es una casa de citas, es literalmente un burdel. Es un burdel. A un burdel para que tengan su primera vez con alguien que tenga experiencia. Y para ellos, pues, o sea, pues es su primera vez. Y aquí fíjate que en esto sí me gustaría mucho conocer la opinión de las personas que estén viendo este video, porque sabemos que muchos, obviamente mucha de la audiencia que tenemos es en su mayoría hombres, y no solo es masculina, sino que también es de diferentes países. Queremos saber si en sus países, en sus ciudades, también se da esto de que pues en su cotidianidad, en su misma sociedad, esto también se ve, que los papás pues ya lleven a sus hijos a este tipo de sitios, o que pues sea algo normalizado o no. Queremos saberlo, pues me gustaría... Es que era algo como cultural, ¿no? De la época podía ser algo cultural, y ahí juega la doble moral. En la serie lo muestran específicamente que el papá de Camilo, don José, lleva a Camilo. Camilo no es capaz, a pesar de que puede tener deseos, pero él está enamorado, ¿no? Claro. Él está enamorado y no es capaz de hacerlo, y el papá se enoja y se molesta mucho, y de una vez piensa que por el hecho de no haber tenido relaciones con alguien que era pagado y que era para él un objeto, pues, entonces inmediatamente es gay. Claro. O sea, por favor, o sea, entonces siempre tienes que estar y aparte disponible. El contraste entre esa situación y el hecho de que, uy, no, es que usted tiene que ir a confesarse, tiene que ir a la iglesia, porque esto, porque lo otro, y él se muestra como el tipo puro, el tipo, mejor dicho, el más conservador. Súper religioso. Sí, yo jamás haría algo así, o sea, no, eso en la vida, pero por debajo de cuerda todo lo que hace, ¿no? Sí. Es fuerte ese personaje en ese tipo de contrastes. Y que uno dice, no es que sea malo, porque el personaje no es que sea malo, uno debe entender que era como fue criado y para lo que fue criado este señor. Entonces él estaba actuando según lo que él creía que estaba bien, o lo que sí estaba bien en la época. Entre comillas, sí, ¿no? lo que estaba bien en la época, estaba bien lo que él hacía, que obviamente no lo está, claramente no tiene... ni en esa época ni en la actual eso está bien. Sí, pero en ese momento era como, así tiene que actuar y así tiene que actuar, punto final, no hay nada de malo. Aquí podemos mencionar a alguien más que también es muy importante hablarlo, y es que mediante una primera vez de los chicos fuman la hierba del rey. El cilantro salvaje. El cilantro salvaje en una fiesta, los muchachos fuman esto, que era como muy nuevo acá, ¿no? En ese momento, según lo que entiendo. En esa época estaba empezando a tener su auge el tema de los, ¿cómo se llaman? O cómo decirlo. ¿Alucinógenos? Alucinógenos, correcto. Sí, como por la época hippie y todo el rollo, entonces como que estaba como muy en auge este tipo de asuntos, y bueno, los chicos fuman. Y obviamente tienen sus viajes, sus rollos y todo el cuento. Y aquí pasa algo muy interesante, y es que uno de los muchachos se deja llevar por la situación y saca su verdadero sentir. Ya los muchachos, todo el grupo,
había ido a un burdel a tener su primera vez. Todos lo tuvieron, excepto Camilo, pero todos tuvieron esta situación y todos se sintieron realmente felices y bien por haber tenido su primera vez, ¿no? Sin embargo, uno de los muchachos, que es Gustavo Pavón, que después vamos a profundizar un poco más en este personaje, este chico no se siente bien después de la primera vez, después de haber estado con una mujer. Es un chico un poco retraído, y dice, bueno, porque es un poco retraído, pero en el momento que está en su viaje, después de haber fumado, Se entiende el porqué. Sí, se le entiende el porqué, y es que este chico deja salir su verdadero yo, y se da cuenta en su exploración, en ese momento de relajación, se da cuenta que, bueno, le gustan los chicos. Le gustan los chicos, cosa que ustedes dirán como, ajá, y que en ese momento... En este momento podemos decir, pero imagínense normal. Esa situación en los 70. Sí, ahorita. En esa Colombia tan conservadora, que un chico, un adolescente, saliera del closet. Como que ya deje, como quien dice, salga del closet y se muestre tal cual como es, sí, ¿no? O sea, diga cómo se siente realmente, exprese sus verdaderos gustos y su verdadero sentir. Y bueno, aquí en la serie pasa un montón de situaciones donde todo el mundo, todo el colegio se entera de que Gustavo tiene justamente una experiencia física íntima con uno de sus compañeros, que es Martín Salcedo. Como ya más adelante vamos a hablar un poco más de Martín, pero bueno, Martín es muy bullying también, ¿no? Y muy machista, este muchacho es sumamente machista, pero pues dentro de su rollo tiene una situación con Gustavo. Esto se vuelve insostenible, la situación entre ellos dos, y bueno, al enterarse todo el colegio de que ellos dos tuvieron una aproximación sexual, Martín golpea a Gustavo por la situación que tuvieron los dos y lo culpa absolutamente de todo, y básicamente terminan expulsando del colegio a Gustavo por ser gay. Sí, por ser gay, así de simple y de sencillo. Le dicen que la única manera de que lo reciban en el colegio, que lo sigan dejando estudiar en ese colegio, es si busca ayuda psicológica. Que si se somete, a un tratamiento psicológico para que lo ayude de su enfermedad. O sea, obviamente él sí necesita ayuda psicológica, claro que sí, para que le ayude a procesar sus cambios y que aceptarse, por supuesto, obviamente, pero que lo ayude a cambiar, a curarse. Uy, por Dios, yo cuando escuché eso, yo dije, no mames, esto es cierto, yo había escuchado que ese tipo de cosas pasaba, pero de verdad, o sea, realmente, que sociedad. Y yo creo que esa pudo haber sido una versión light de lo que realmente ocurría en esa época, ¿no? Porque es que hasta el día de hoy se sigue satanizando el tema. O sea, pues ahí básicamente lo que muestra es que la mamá saca al niño del colegio, al muchacho del colegio, se van para Bucaramanga y le dice que trate de ser normal porque ella no quiere tener problemas. Para el realmente de la época y para el pensamiento de muchos conservadores, pero así recontra conservadores, eso no cabe en la cabeza de nadie. Entonces, pero tremendo, y es algo súper interesante que tocaran ese tema. No, y el tema del consumo de alucinógenos también, o sea, mostró muchos contrastes acá interesantes, no solamente la primera vez como tal de estos chicos con este tipo de sustancias y demás, sino la influencia que tiene Eva en ellos, de decir como, ay, pues estamos acá en la casa, le estamos así, normal, o sea, yo ya lo he probado y de verdad, o sea, ahí es donde muestran cómo la influencia de Eva con ellos puede ser tanto positiva como negativa, porque ella de alguna manera los induce también a hacer cosas que, ok, sí, se entiende que son jóvenes, están experimentando, son cosas muy nuevas para todos, pero también uno sabe que eso está mal. Y uno ha tenido amigas a lo largo de la vida de uno que también han sido como ahí de pullarlo a uno a probar cosas que uno ya después dice, hombre. Sí y no, porque creo que también puede verse como una doble moral y que justamente es lo que quieren mostrar en la historia. Porque si bien antes de ellos, pues, consumir esta sustancia, antes de eso estaban consumiendo alcohol. Y no pasa nada, y nadie lo menciona, y nadie dice nada, lo cual ellos eran menores de edad, no tenían por qué estar consumiendo alcohol, y que el alcohol al final del día también es una droga, solamente que es legal, pero sigue siendo una droga. La división entre las que son legales y las que no. Pero igual es una doble moral. Entonces yo creo que ahí querían mostrar pues cómo hacer una dicotomía con estas dos sustancias, ¿no? En paralelo de pronto, lo cual lo demuestran de una manera muy interesante y muy bien. Y yo creería, pienso yo, no lo sé, si alguien sabe, por favor, corríjame o ayúdenme aquí con esto, comenten por favor. Aquí
yo pienso que de pronto a algunas personas se les sale más, o como dicen por ahí, se le moja la canoa más fácil cuando consumen alcohol que cuando consumen otras sustancias, ¿no? Pues yo creo que también por no sé, por la efusividad que puede generar este tipo de sustancias, ¿no? Que les da como más Pero, valor pero a esa hacer cosas sustancia, o decir cosas que alcohol, normalmente el alcohol de pronto sí, pero el que es fumado, por el Pero es que contrario, tú dice que tampoco relaja tienes, mucho, ¿no? sí, pero tampoco tú tienes full conciencia de lo que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo bajo la influencia de esas sustancias. Bueno, sí, bueno, Como que el bueno, cuerpo a sí, lo ya. mejor se deja llevar y obviamente no concuerda. Obvio, yo estoy hablando desde la completa ignorancia porque yo nunca he probado, por ejemplo, esas sustancias. Pero me imagino sí que debe ser como un trabajo dividido entre lo que pasa en el cerebro y lo que el cuerpo está haciendo. O sea, como que no coordina una cosa con la otra. Bueno, ahí ya se nos sale un poco de las manos hablar un poquito más de Sí, o eso, sea, pero no, de que ahí aquí muestran una doble especulando moral, más. muestran una doble moral, Sí, porque claro, igual ambas sustancias son son malas. dañinas. Es que en la segunda temporada, hablan de el amor, las relaciones libres, Poliamor. el poliamor, las relaciones libres, el poliamor. Yo, antes de que saliera la serie, eh, estaba, bueno, viendo aquí con Netflix, con un amigo, estábamos mirando aquí, vamos a ver, y nos apareció, bueno, la segunda vez, y dijimos como, pues ya habíamos visto el tráiler y todo el rollo, y dijimos, pues que había cosas que no tenían mucho sentido, como el hecho de que hablaran del amor libre, si hoy por hoy sigue siendo una, un tema bastante complejo que no logramos entender del todo, pues en esa época, como carajos, una mujer además se iba a poner a proponer eso. Cualquier chico, hombre o chico, tácale. O sea, realmente me pareció que fue bastante osado. Entiendo el por qué lo metieron, pero fue bastante osado esa propuesta de hablar de este tema. Pues yo no lo veo tan, o sea, sí, obviamente es un tema de mucho conflicto, pero me imagino que si ya incluyeron temas de homosexualidad, temas de embarazo adolescente, pues ¿por qué no meter también un conflicto de este tipo en una generación que, vuelvo y digo, está experimentando un montón de cosas? Que ellos Pero yo, todavía no podrían decir, por ejemplo, en su contexto y en su época, y creo que hoy en día todavía se ve, que uno puede decir, bueno, listo, estoy con tal persona que me gusta, pero a lo mejor no sé, yo no tengo idea de cómo llevar una relación, entonces mejor como que no me involucro del todo, pero quiero experimentar qué se siente querer no solo a una persona, sino a otra. Entonces me no, imagino que Eva, en su mentalidad revolucionaria y tan abierta, quiso incluir justamente ese concepto, que hoy en día hay muchas personas que ya lo hablan abiertamente, pero igual que tú, todavía no se entiende cuál es el concepto de cuál es el poliamor, cuáles son las reglas para poder mantener una relación abierta, cuáles son los límites, un montón de es que factores. yo creo que lo que pasa es que todavía hay muy poca información o no tenemos como la suficiente educación frente a ese tema específicamente, porque en teoría uno entiende de qué se trata, pero yo creo que tiene que haber un trasfondo muchísimo más fuerte para uno aceptar o entender la situación y poderse abrir mentalmente a esa situación, porque igualmente creo que el hecho de ser intensos, posesivos con lo que queremos, con lo que nos gusta, con lo que consideramos de nosotros, los celos es algo muy natural en nosotros, así como dicen que el ser humano no es fiel. Las dos cosas son muy naturales en nosotros, pero entonces ¿en qué momento estos dos se encuentran o en qué momento estos dos pueden llegar a tener una tranquilidad? O sea, realmente es algo Por eso bastante te digo, o complejo sea, entender y que debe lo haber hayan mostrado ahí, no siento que muchas hayan reglas profundizado. muchas reglas demasiado explícitas tiene que haber en este tipo de relaciones. Bueno, O yo sea, ahí es sí como me, que yo estoy contigo, tú también puedes estar con otra persona, pero ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Cuál de todas las situaciones que se dan en este tipo de relaciones pueden ser consensuadas? ¿A qué realmente tienes tu libertad y a qué no? O sea, es un montón de cosas que entran eh, ahí como en no ese lo sé, o sea, yo puedo comprender, no entender, pero puedo comprender la situación y demás. Sin embargo, no me parece que haya estado bien abordada dentro de la serie. Creo que la manosean el concepto, manosean la situación, pero no se adentran. Es como que simplemente como que para meter una trama más dentro de la segunda temporada, para meter al italiano, para meterle que por cierto, valor. pésimo actores italianos. Es que él no es actor, es cantante, ¿no? Ese De muchacho es verdad, cantante. ni idea. Eh,
no me acuerdo de dónde es ese muchacho, creo que es argentino, algo así. Eh, el caso es que, bueno, es como que para meterle ahí como una trama más, pero al final ni siquiera se lleva a cabo algo realmente importante. Es como que dos salidas y es como más también para, creo que muestran estas situaciones como para justificar el hecho de que consumen otro tipo de sustancias mucho más fuertes que lo que Creo ya que ahí hablamos. pudieron abordar el tema de las sustancias de una forma muy diferente, ¿no? Tal vez hubiesen incluido algo de, no sé si netamente poliamor, pero sí una situación desencadenada a raíz de ese mal viaje, ¿no? Pero Necesidad de internet tan forzosa. hubiera sido repetitivo, creo yo. Pero no sé, no me gusta Sí, cómo no, o trataron sea, este tema. creo que hubiesen puesto más bien como el conflicto de Eva de, ok, listo, bajo los efectos de X o Y sustancia, estoy con Camilo o estoy con mi exnovio, porque literalmente este personaje en cuestión es el exnovio, y entra ella en un conflicto de, ok, ¿a quién quiero más? Los quiero a los dos, pero al mismo tiempo no quiero a ninguno. Para entonces le puede empezar a justificar como, no, es que eso que yo estoy pensando, tal vez lo estoy pensando porque en esa época, en ese momento yo estaba en mi viaje estelar. A mí, O sea, bueno, por ese lado lo hubieran a llevado. mí la verdad no me gusta cómo fue abordado este tema. Creo que pudieron haberlo explotado de una manera muchísimo mejor, explicado de una manera más interesante. Hacen unas muy buenas referencias literarias. Mencionan a Doña Flor y sus dos maridos, a Viva la música de Andrés Caicedo, me encanta. Eh, hacen unas referencias literarias muy, muy chéveres, pero se quedan cortos en cuanto a la hora de mostrarse la situación dentro de la trama de la serie. La verdad, lo que sí me gustó mucho fue cómo meten suavecito, despacito y de una manera muy orgánica el hecho de que a Camilo le aparece una hermana unos meses mayor que él, hija de su papá, mismo papá machista. El Tuvo una papá hija puro, por fuera del impío. matrimonio. Ajá. Tuvo una hija por fuera del matrimonio. El papá Eh, que se vende como perfecto, imagínense, también tiene rollo. exacto, el Y es súper intachable. perfecto. Ujú. El intachable, el de moral intachable, tiene una hija por fuera del matrimonio, lo cual él no sabía, ¿no? Pero pues ahí hay cosas de cosas. Por ejemplo, hay algo que ahí yo quiero mencionar. Este señor tiene tanta moral, entre comillas, es tan religioso, pero aquí podemos notar, porque lo mencionan en diferentes ocasiones, en diferentes escenas, que él mantenía relaciones íntimas o mantuvo relaciones íntimas con su exnovia, a quien deja embarazada y con quien tiene a la niña, a la muchacha, y asimismo se casa con Que doña Ana, nunca, sí, con estando quien nunca doña se Ana casó. embarazada. O sea, Ujú. él mantenía relaciones con ella, o sea, no la respetó antes del matrimonio, con toda la moral que él tiene. Ahí se ve esa doble moral otra vez, nuevamente vuelve y juega y se ve totalmente expuesto. Y quiero mencionarlo, ¿por qué? Porque en la primera temporada, doña Ana habla con José y le dice a don José que ella no tuvo 4 novios antes de él, sino tuvo 7, y con 3 de ellos tuvo Sí, tú, intimidad, y él se enoja y está dispuesto a separarse de ella porque porque estuvo como es con mujer, otros ella no tiene hombres. libertad de tener parejas antes del matrimonio porque eso es un Exacto, pecado. ella es Eso, sucia. sí. Pero Entonces, ellos sí, o sea, entonces, ahí está, ellos sí, machismo, ese machismo. machismo y esa doble moral que todo el tiempo se ve reflejada en la serie me parece sumamente Es importante que mencionarlo. es muy de la mentalidad de ese tipo de personajes. El yo soy bueno y yo soy puro y yo soy intachable solo cuando me conviene. Solo cuando me Exactamente, lo cual pues realmente no está bien. Está como a la defensiva con todo este tipo de situaciones, y es muy interesante cómo se le voltean también tantas las cosas, porque su mamá, misma mamá que lo enseñó a ser tan religioso, tan religioso y tan jodido, sí, y tan resulta que jodido, doña señora, resulta que después de haber quedado viuda, como que se le abre un poco la mente por X o Y motivo. Yo siento que aquí también, o bueno, yo lo veo de esta manera, y es que a veces nos dan a entender en ciertas películas, ciertas novelas o ciertas situaciones que las personas ya de mayor edad, por el hecho de tener experiencia, tienen como mucho derecho de decir y hacer cosas que otros no se atreverían por el hecho de ser viejos. Se le acepta, y eso a mí me gusta mucho, y en esta serie se ve reflejado justamente con la mamá de don José, que la señora, después de mucho tiempo, llega tomada a la casa, llega tarde, se la pasa de rumba, se la pasa de paseíto, le dice al hijo que ella tiene una relación nueva. Él empieza a incriminarle, José le empieza a incriminar a la mamá que tiene una nueva relación después de quedarse viuda, sí. y le empieza a decir palabras de la Biblia
y ella empieza a refutarle con otros Cosas de la salmos Biblia. y otros pasajes de la Biblia, lo cual me encanta eso, ¿sabes? Que Bueno, sí, ahí se nota como que la Biblia o la religión no es como se te acomode, sino creo que es como tú la interpretes. Creo que ahí se da eso interpretación. y me gusta mucho, me parece muy chévere eso. Y segundo, bueno, ya la señora les sale con que su pareja no es un señor, sino es una señora. Me Literalmente todas encanta. las situaciones se le voltean a este A personaje. O José, sea, todo lo que está criticando se le devuelve, sí, justamente como para también darle un sacudón de, oiga, hermano, tiene que cambiar su forma despierte, de pensar cambie, porque porque el todo mundo el está tiempo le están cambiando. diciendo eso, el mundo está cambiando, ya le da mal genio. Me gusta mucho cómo abordan esto de que la señora, la abuela, comenzó una relación gay. Después, o sea, pues a pesar de su edad, como que salió del closet o empezó a sentir algo diferente o nuevo por una persona del mismo sexo, lo cual es maravilloso, y cómo ella lo afronta y cómo le vale un carajo y ella es ella y vale. A diferencia de Gustavo Pavón, que por ser un chico, joven, adolescente, es muchísimo más juzgado. Es que yo creo que también es justamente por el tema de la edad. De pronto la señora dirá, pues, Claro. ¿qué más tengo que perder? O sea, yo ya ¿Y estoy a mí quién disfrutando me va a los decir últimos algo? momentos de mi vida. Si es que yo me llego a morir, me muero feliz. Y ya, o sea, ya tuve una familia, ya tuve hijos, tengo nietos, ya cada uno hizo su vida, pues, ¿qué más da vivir la mía? Está muy interesante ver cómo hacen esa evolución y cómo tocan esos temas, esos temas actuales, o sea, desde esa perspectiva de hace 30, 40 40, años, casi 40, 50. 50 años, sí, es que 30, 40, yo no, pero yo nací en esa época, no me dan No. las cuentas. No. De hecho, mira que yo haciendo cuentas, tratando de hacer cuentas cuando veía la serie, yo decía, posiblemente estoy viendo cómo era la época, por ejemplo, cuando mi mami tenía la edad de Eva y Camilo. En cambio, mis papás no alcanzaron, mi mamá era chiquitica y mi papá todavía estaba pequeño. O sea, mis papás sí son un De poquito hecho más jóvenes. creo que mi mami tal vez podría estar uno o dos años más No, mis jovencita, papás pero sí sí, es casi no. como de esa época. Mi mamá es setentera y mi papá es finalizando 60. No, no, eran niños, todavía no eran adolescentes. Mis papás también eran chiquitos, entonces Pero todavía igual, o no. sea, ellos se alcanzaron a vivir esa Mis papás época. vivieron más los 80. Eso fue como la adolescencia de doños, Don Cosito, doña señora y don señor. Don Papaito. Entonces, don Pero Pedrito bueno, y sí, o doña sea, Estela. igual, justamente por la época hay cercanías Sí. varias. Entonces, es como también eso chévere de la serie, ¿no? Tratar como de imaginar cómo ¿Cómo los eran papás, ellos o cómo lo qué vivieron y hacían nuestros preguntar? papás en esa época o nuestros abuelos. Sí, cómo lo vivieron ellos, preguntar un poco si ustedes tienen a alguien que estén cercanas en esas épocas, sus papás, sus tíos Tío, o algo así, pregunten cómo la incluso vivieron. suegros. Sí, claro, suegros también, claro, claro que sí. Entonces pregunten por ahí. Y bueno, Correcto. Dani, no siendo más, creo que hoy nos salió potente, estuvo muy bueno y hubiéramos podido durar muchísimo más tiempo hablando de esta serie porque realmente toca unos temas sumamente interesantes, sumamente que nos toca a todos, porque si bien no vivimos esa época de los años 70, creo que son temáticas que hoy por hoy vivimos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, e incluso muchos pueden estarla viviendo dentro de sus familias. Claro, son temas atemporales, ¿no? Que Sí, creo que esta serie justamente va a marcar una pauta por eso, porque creo que no va a importar cuántos años pasen, posiblemente dentro de 20 años digamos, oiga, ¿te acuerdas que había una serie que se llamaba La Primera Vez? Porque no la vemos y seguramente va a causar el mismo impacto y van a seguir encontrándose muchas similitudes con la época actual. Entonces, si totalmente. ustedes de verdad no lo han visto, este video de alguna forma es también una oportunidad para recomendarles algo nuevo para que ustedes puedan ver ahí en esta plataforma de streaming. Así que véanlo si no lo han visto y después nos dejan ahí en los comentarios. Después de verla, ahí vuelven a este video y nos dicen, oiga, ya la vi y me gustó esto o no me gustó lo otro. Compartan sus opiniones con nosotros. Y por el contrario, si ustedes ya vieron la serie, pues también ahí en los comentarios comparten sus apreciaciones, sus opiniones sobre esta serie, qué les ha gustado, qué no, qué les gustaría ver en una futura temporada, pues también los vamos a estar leyendo. Así que esperamos que les haya gustado. No siendo más, Diana, invitación para que nos vean el próximo martes. Claro que sí. El martes, ya saben, nos vemos en vivo. Nosotros todos los martes a las 8 de la noche hacemos un live, tanto por nuestro canal, El Desparche Nocturno, como por mi Instagram @diana.zarate0513. Por allí nos pueden estar viendo. Mañana no, sino, perdón, el lunes vamos a estar dejando una cajita de preguntas donde vamos a hacer alguna
pregunta o vamos a fomentar algún tema para que ustedes opinen allí, nos dejen su opinión, su apreciación, lo que ustedes quieran para que participen y el martes vamos a estar leyendo esto. Entonces, los invito a que nos acompañen. Ya saben, a las 8 de la noche el martes. Dejen su campanita de notificación para que YouTube pues les avise cuando estemos en vivo y cuando subamos video nuevo. Así es, así que pues no siendo más, vuelvo a repetir, sigan en redes sociales, bueno, en Instagram me encuentran como @DaniMontalbohemia, a Diana como @Diana.Zárate0513, aquí en nuestro canal de YouTube del Desparche Nocturno, nos volvemos a ver en vivo el próximo martes, y pues de verdad, pasen la voz, si les gustó este video y si les gustó este contenido, pasen el link, compártanlo, y pues nada, nos volvemos a ver cuando haya más chismecito, besotes, abrazos para todos, cuídense.